A su alrededor, los estudiantes luchaban. Una ráfaga golpeó un refugio ligero arrancando paneles. Un dron rebelde chocó con otra estructura, encendiendo un fuego que se propagó con rapidez. Sus gritos resonaban en el campo de entrenamiento, un contraste brutal con la calma del humano. Los observadores, silenciosos, analíticos, registraban cada evento, pero sus métricas fallaban allí. El desempeño del humano no podía medirse con sensores ni algoritmos. Desafiaba toda medición. Cuando una nueva oleada de amenazas se acercó, él reflexionó sobre la dimensión moral de la prueba. Era más que resistencia física. Era una prueba de razón ética bajo presión. ¿Podría priorizar la seguridad de otros? ¿Podría adaptarse sin sacrificar conciencia? La fortaleza misma era una manifestación de esas preguntas. Receptiva, protectora, resiliente, pero nunca indiferente. Rayos surcaron el cielo, iluminando la fortaleza mientras una tormenta de amenazas convergía sobre ella. Drones rebeldes giraban, las nieblas químicas se condensaban en nubes corrosivas y los temblores sacudían la tierra. Pero la estructura absorbía, desviaba, redirigía. Él no solo sobrevivía, afirmaba una verdad. El ingenio, la audacia y la ética humanas trascienden toda métrica. Donde las máquinas calculaban, él se adaptaba. Donde las reglas dictaban, él improvisaba. Por un instante reinó el silencio. Los observadores, desde torres distantes, contemplaron lo incuantificable. Vieron una mente humana anticipar, improvisar y guiar una creación. No, una extensión de sí mismo en medio del caos. Esa era la esencia de la humanidad destilada. Valor templado por intelecto, acción guiada por reflexión moral, audacia arraigada en empatía. Un temblor sísmico sacudió el suelo, lanzando escombros al aire. Los drones se dispersaron, los escudos brillaron con fuerza, y las paredes de la fortaleza se doblaron contra el impacto. El tiempo pareció ralentizarse. Cada cálculo, cada decisión, cada juicio ético se amplificó. Comprendió con asombro que esto no era solo una prueba. Era una revelación. La humanidad prospera no por la obediencia rígida, sino combinando intelecto, creatividad y coraje moral. En ese instante la fortaleza no era una estructura, era filosofía tangible, una afirmación de que sobrevivir y tener valor son inseparables de la elección y la conciencia. Cuando el caos finalmente se calmó, la fortaleza permaneció intacta, un monumento silencioso al potencial humano. A su alrededor, refugios destruidos y compañeros agotados recordaban la distancia entre la obediencia y el pensamiento audaz. Él dio un paso atrás, dejando que los sistemas se estabilizaran. Los drones regresaran al reposo y los escudos se atenuaran en un brillo suave. Mañana traerá nuevos desafíos, pero la lección ya estaba clara. Las métricas no pueden capturar el espíritu humano. Coraje, intelecto y razón moral son los verdaderos cimientos de la supervivencia. Y en la calma que siguió, la fortaleza, viva con ingenio, permaneció como un faro de lo que la humanidad puede lograr cuando la audacia se une a la conciencia. El silencio cubría los campos de entrenamiento como un velo, roto solo por el zumbido de los drones inactivos y el suave pulso de los escudos de energía que se desvanecían. El humano estaba de pie en el centro de su fortaleza, ahora inmóvil, pero resonando con la memoria de las pruebas superadas. A su alrededor, los observadores, orgánicos y artificiales,
registraban algo que no podían calcular: la medida exacta de la audacia, el coraje y la inteligencia combinados. Avanzó, dejando que sus dedos rozaran las superficies lisas de los muros adaptativos. Cada panel, cada dron, cada escudo había respondido no solo a órdenes, sino a la anticipación, al entendimiento del entorno de una manera que ningún algoritmo podía prever. Reflexionó sobre el viaje, las primeras tormentas, la soledad, los peligros implacables. Cada desafío había puesto a prueba no solo su resistencia física, sino su razonamiento moral, su pensamiento creativo y el valor de actuar cuando no existía certeza. Los instructores se acercaron, con expresiones que mezclaban asombro y respeto silencioso. Los sistemas de IA, complejos, precisos, inflexibles, registraban datos, pero ni siquiera sus sensores podían capturar la esencia humana que había guiado la fortaleza a través del caos. Había métricas en abundancia, eficiencia energética, velocidad de reacción, integridad estructural. Pero todas ellas quedaban cortas frente a las medidas invisibles que realmente importaban: la intuición, las decisiones éticas, la audacia de improvisar. Pensó en sus compañeros que habían fracasado, sus refugios derrumbados bajo presiones mínimas. No sintió orgullo, sino una conciencia solemne del potencial aún no alcanzado. Comprendió que la humanidad no se define por la conformidad ni por la obediencia rígida a los protocolos, sino por el coraje de mirar más allá de las instrucciones, de actuar con intelecto y conciencia. La fortaleza, ahora inmóvil, parecía exhalar, reflejando la mente humana que la había comandado. Los observadores murmuraban, comprendiendo que la supervivencia no podía reducirse a ecuaciones o probabilidades. Las decisiones importaban, la ingeniosidad importaba, el valor moral importaba, y en esa verdad silenciosa e incuantificable se plantó una semilla, un legado que se extendería mucho más allá de aquel solitario campo de entrenamiento. Mirando al horizonte, imaginó a las futuras generaciones, humanos inspirados a innovar, a enfrentar la incertidumbre con pensamiento audaz, civilizaciones alienígenas observando, aprendiendo que el valor de la vida no puede destilarse en fórmulas. Las pruebas habían sido un crisol, y de ellas había surgido no solo una estructura, sino un testamento. La resiliencia no se mide en paneles ni en drones, sino en el valor de imaginar, actuar y resistir. Permitió una sonrisa rara, fugaz pero sincera, mientras la luz del sol se reflejaba en los bordes de la fortaleza. Allí estaba un monumento al potencial humano, y él, su improbable arquitecto. No eran los elogios de los observadores lo que importaba, sino el entendimiento de que el espíritu humano se había probado a sí mismo frente a lo impredecible, lo peligroso y lo imposible. Por un momento, el mundo pareció contener la respiración. La fortaleza, aunque silenciosa, irradiaba presencia, una prueba de que el intelecto unido al coraje y la razón ética podía trascender cualquier medida. Sintió el peso profundo de lo que había logrado. Un puente entre la audacia moral y la supervivencia, entre la ingeniosidad humana y el legado. En ese instante suspendido, reconoció una verdad más antigua que la tecnología, más vieja que las pruebas mismas. La mayor fortaleza de la humanidad no está en la previsibilidad, sino en la elección. Los drones se apagaron. Los campos de energía se desvanecieron en una tenue luminiscencia,
y el terreno volvió a la calma. El humano se dio la vuelta, alejándose de la fortaleza, llevando en su mente las lecciones de la audacia, la previsión y el valor moral. Lo que había construido lo sobreviviría, no como una estructura, sino como una inspiración. Un recordatorio de que la esencia de la humanidad es eterna y que la verdadera supervivencia no se mide en métricas, sino en coraje, intelecto y las decisiones que nos atrevemos a tomar. El aislamiento no era meramente físico, era un crisol mental. La fatiga roía su mente, alucinaciones parpadeaban como fantasmas en el borde de la visión. Recuerdos del hogar, una calle tranquila, risas, el calor de manos familiares, llegaban sin ser llamados, mezclándose con la dura geometría del entorno alienígena. Pero rendirse era imposible. Sobrevivir exigía concentración, ingenio y observación constante. Rebuscaba. Usando escombros de pruebas anteriores, restos de drones rotos y minerales nativos, construyó herramientas que extendían sus sentidos, dispositivos que medían corrientes de viento, niveles de humedad y la solidez del suelo inestable. Cada movimiento era calculado pero fluido, una danza entre instinto e intelecto. La noche traía sus propios peligros. Las temperaturas caían en picada. Depredadores invisibles, o quizás meras ilusiones, ponían a prueba su temple. Sin embargo, persistía, transformando el miedo en análisis, el peligro en oportunidad. Cada refugio improvisado, cada mecanismo recuperado, se convertía en una lección. La adversidad podía leerse, anticiparse e incluso redirigirse. A medida que los días se difuminaban, se adaptó al entorno de maneras que ningún manual podría enseñar. Optimizó refugios para la regulación térmica. Construyó matrices de recolección de energía con tecnología recuperada y experimentó con organismos bioluminiscentes para guiarse en la oscuridad. Con cada éxito, su confianza crecía. No arrogancia, sino una comprensión tranquila de que la resiliencia humana era producto de la curiosidad, el cálculo y el coraje. El desgaste mental era palpable. El agotamiento tiraba de su percepción, las alucinaciones susurraban fracaso e insuficiencia. Sin embargo, a través de la reflexión, reconoció una verdad sutil. La supervivencia no era mera reacción. Requería razonamiento moral, paciencia y la audacia de anticipar lo invisible. Comenzó a entender que el ingenio por sí solo no bastaba. La esencia de la humanidad exigía elección, previsión y valentía ética, incluso en la soledad. Una noche, un temblor repentino sacudió el suelo. Una fisura se abrió ante él. Instinto y entrenamiento colisionaron mientras saltaba para estabilizar su refugio. Redirigir energía, anclar soportes frágiles e improvisar con fragmentos de experimentos anteriores. El tiempo parecía estirarse, cada decisión cargada de consecuencia. Cuando el temblor cesó, el refugio permanecía, maltrecho pero intacto. En ese momento, asombro y revelación convergieron. La mente humana, inquebrantable ante el miedo o la soledad, podía confrontar tanto la naturaleza como sus propias limitaciones, emergiendo más fuerte, con claridad y comprensión. El amanecer se deslizó sobre el horizonte alienígena, proyectando largas sombras que resaltaban los contornos de su fortaleza en progreso. El humano se detuvo, observando el pequeño imperio de ingenio que había tallado de la desolación. El aislamiento había sido un crisol, y él había emergido transformado, templado, perceptivo y preparado.
Las lecciones de resistencia, estrategia y razonamiento moral ahora estaban grabadas en cada viga y panel. Mañana aguardaba la siguiente prueba. Un desafío no solo de habilidad, sino de audacia. La fortaleza se alzaría, y con ella se revelaría la verdadera medida de la resiliencia humana. Un zumbido bajo vibró a través del suelo, mientras el humano observaba su creación. Elevándose entre piedra irregular y escombros dispersos, la fortaleza brillaba con una inteligencia silenciosa, casi viva, un monumento a la precisión, el valor y la previsión. A su alrededor la tormenta se reunía, poniendo a prueba los límites de cada diseño, cada decisión, cada elección humana incrustada en su estructura. La fortaleza era más que un refugio, era una extensión del pensamiento mismo. Las paredes se flexionaban bajo presión, absorbiendo la energía del viento y los impactos. Los escudos parpadeaban con luminosidad adaptativa, reaccionando de inmediato a los cambios del entorno y los peligros atmosféricos. Los drones, antes componentes inertes, ahora se movían con propósito, escaneando debilidades y reparando microfracturas antes de que pudieran expandirse. Cada esquina, cada panel, era un testimonio de anticipación, una prueba de que sobrevivir no era solo resistir, sino actuar con inteligencia. Los refugios de otros estudiantes cedían bajo tensiones mínimas. Una ráfaga enviaba las barreras ligeras volando, una lluvia repentina inundaba cimientos, y los marcos improvisados colapsaban. El pánico se propagaba como un virus, pero él se movía con calma, observando, ajustando, innovando en tiempo real. Sus manos, firmes y deliberadas, guiaban la fortaleza a través de la tormenta como si fuera un organismo vivo respondiendo a su pensamiento. Dentro de la estructura, los sistemas susurraban su presencia. Válvulas siseaban, engranajes clicaban. La energía fluía por canales demasiado complejos para una mirada casual. Consideraba cada riesgo, cada contingencia, sopesando resultados con la precisión de una mente humana que no temía al fracaso. Incluso en soledad, buscaba soluciones que equilibraran eficiencia y moralidad. No pondría en peligro otras vidas solo por demostrar ingenio. Esa combinación de intelecto y conciencia se convirtió en la característica esencial de la fortaleza, audacia humana templada con reflexión. Mientras la tormenta se intensificaba, lluvia ácida y fragmentos metálicos caían como cuchillas. Activó las contramedidas. Escudos retráctiles inclinados contra las ráfagas, drones formando equipos de respuesta rápida, membranas estructurales absorbiendo impactos con una elasticidad que ningún material rígido podía igualar. Donde otros veían caos, él veía patrones, oportunidades. La fortaleza no solo resistía, se adaptaba, aprendía y perduraba. Más allá de los mecanismos físicos, reflexionaba sobre la verdad filosófica de que cada acción era más que supervivencia. Era una declaración. La humanidad no esperaba oportunidades. Las construía. No se limitaba por las reglas, sino que observaba, razonaba y actuaba con coraje. En ese pensamiento floreció la admiración. La fortaleza era la prueba de que el potencial humano no estaba limitado por las circunstancias, y que el ingenio unido a la conciencia podía redefinir lo que significa resistir. Un relámpago partió el cielo, iluminando la fortaleza como si revelara su alma. En ese breve destello,
cada dron en movimiento, cada escudo resplandeciente, cada muro reforzado pulsando bajo presión, se hizo visible. Él observó, conteniendo el aliento, mientras la tormenta desataba toda su furia. Y sin embargo, la estructura se mantenía firme, no solo por fuerza bruta, sino por la precisa y audaz inteligencia de una mente humana dispuesta a enfrentar la incertidumbre y convertirla en dominio. La admiración creció, no solo por su creación, sino por lo que la humanidad podía lograr cuando el coraje se unía al intelecto y el instinto era guiado por la conciencia moral. Cuando la tempestad se calmó, el humano retrocedió, contemplando la fortaleza con silenciosa satisfacción. A su alrededor, refugios destruidos y compañeros exhaustos contrastaban con su triunfo. Esto no era mera supervivencia. Era la aparición de algo mayor, un símbolo de previsión, valentía y razonamiento moral. Mañana llegarían nuevas pruebas, impredecibles e implacables. Pero la fortaleza, viva con ingenio y adaptación, permanecería como un bastión de la resiliencia humana, y a su sombra continuaría desarrollándose la historia de la audacia, el intelecto y el valor ético. Si quieres, puedo continuar con el capítulo 5, Prueba de Fuego. En el mismo estilo cinematográfico y narrativo H.F. Wee, mostrando cómo la fortaleza es puesta al límite y la genialidad humana alcanza su punto máximo. ¿Deseas que continúe? El aire vibraba con tensión cuando comenzaron las pruebas finales. Drones rebeldes cortaban el cielo. Neblinas químicas silbaban desde dispensadores ocultos y el suelo temblaba como si pusiera a prueba cada gramo de previsión humana. A su alrededor, los refugios se desmoronaban como papel bajo fuerzas invisibles. Pero la fortaleza permanecía alerta, anticipando, viva con la inteligencia de una mente libre de miedo. Los ojos del humano recorrieron el caos. Los sensores parpadeaban con alertas. Un dron se desviaba hacia la estructura. Una ráfaga de niebla corrosiva atravesaba el aire. Temblores sísmicos sacudían la tierra. Donde otros entraban en pánico, él calculaba. Cada respuesta era medida, pero también instintiva, una mezcla de lógica y reflejo. Dentro de la fortaleza, los sistemas se activaban automáticamente. Los escudos se flexionaban. Los campos de energía ondulaban para neutralizar anomalías químicas y los drones reparadores se movían en patrones sincronizados, reforzando puntos debilitados. Ajustaba parámetros en tiempo real, refinando barreras, redirigiendo energía a nodos críticos y enviando drones a interceptar amenazas. Cada acción no era solo supervivencia, era un diálogo entre mente y máquina, una danza de anticipación y adaptación. El sol colgaba bajo sobre la árida meseta alienígena, pintando formaciones rocosas dentadas en tonos carmesí y dorado. Un viento, afilado como una cuchilla, cortaba las capas de los estudiantes, poniendo a prueba su determinación antes incluso de que la prueba hubiera comenzado. A lo lejos, torres de centinelas automatizados observaban con una vigilancia silenciosa e inmutable. A los estudiantes se les había advertido. La tarea era simple en teoría: construir un refugio capaz de soportar las fuerzas impredecibles de este mundo alienígena. Sin embargo, mientras los drones flotantes de los instructores zumbaban sobre sus cabezas, escaneando, midiendo, juzgando, lo ordinario se volvía extraordinario. La mayoría de los estudiantes se apresuraban, levantando módulos estándar con manos temblorosas.
sus estructuras inclinándose bajo los primeros susurros del viento. El pánico destellaba en sus ojos y la duda se asentaba en sus pechos como una sombra. Pero el humano se movía de manera diferente. Se detuvo dejando que el caos se desplegara a su alrededor. Cada ráfaga de viento, cada formación rocosa irregular, cada ángulo de luz solar le decía algo. Surgían patrones invisibles para los demás, y él los absorbía todos con una intensidad silenciosa. Notó los giros erráticos del viento, la forma en que el suelo se desplazaba bajo la presión, las sutiles vibraciones que insinuaban debilidades en la corteza del altiplano. Usando esa comprensión, comenzó a reunir materiales con precisión, cada elección deliberada. Las rocas se apilaban no solo por estabilidad, sino también por reflexión térmica. Los soportes metálicos se angulaban para redirigir el flujo del aire. Los escudos de energía se calibraban para responder a cambios repentinos. Se detenía con frecuencia, escaneando, probando, ajustando. Una coreografía de mente y materia. Mientras otros construían refugios, él construía una fortaleza, adaptable, resistente, inteligente. Mientras trabajaba, sus compañeros susurraban: «Está pensando demasiado». Nadie puede hacer todo eso a tiempo, pero el humano los ignoraba. Su calma determinación irradiaba, inquebrantable ante la duda o la burla. El viento azotaba con más fuerza, una tormenta que probaba los límites de sus construcciones. La mitad de los refugios de los estudiantes colapsaron bajo la primera ráfaga. Los techos se doblaban, las paredes se agrietaban. Sin embargo, su fortaleza permanecía, doblándose con el viento, absorbiendo su furia en lugar de resistirla ciegamente. Y aún así no se detuvo. Añadió mejoras sutiles, invisibles para el ojo inexperto. Canales para drenar lluvias repentinas, esquinas reforzadas para soportar la presión, compartimientos internos capaces de albergar más que su propio cuerpo. Cada acción era una lección de previsión, cada pausa una demostración de paciencia e ingenio humano. Los alienígenas que observaban desde sus distantes perchas debieron notarlo. En sus métricas, en sus simulaciones, ningún resultado podía predecir tal adaptabilidad. Ninguna fórmula podía cuantificar la audacia. Sin embargo, quizá no era la fortaleza lo que impresionaba, era el humano. La audacia de ver más allá de las instrucciones, de imaginar más allá de las limitaciones, de desafiar la simplicidad impuesta por el protocolo. En un mundo diseñado para poner a prueba, restringir y evaluar, él prosperaba. Sereno, observador, imperturbable. Cuando la campana de la prueba señaló el final de la primera fase, el polvo girando alrededor de los refugios colapsados, todas las miradas se volvieron hacia el humano. Su fortaleza permanecía erguida como un monumento a la audacia silenciosa. Los drones de los instructores registraban cada detalle, y en algún lugar de la vasta meseta, un observador alienígena inclinó la cabeza, curioso. Mañana comenzaría la verdadera prueba. Una tormenta como ninguna otra, diseñada no solo para destruir estructuras, sino para desafiar la esencia misma de la supervivencia. Y en el corazón de ese desafío, el humano seguiría demostrando que la resiliencia, la previsión y el valor no eran meras herramientas, eran el alma misma de la humanidad. El cielo se oscureció en segundos. Nubes alienígenas girando con velocidad antinatural, cubriendo la meseta en tonos ominosos de violeta y ceniza. Los vientos gritaban como metal fracturado,
arrastrando consigo escombros lo suficientemente afilados como para desgarrar carne. Cada estudiante se congeló por un instante, luego estalló el caos. La tormenta no era una advertencia, era una prueba. Sirenas automatizadas chillaban, sacudiendo el suelo, mientras simulaciones holográficas proyectaban lluvias más intensas, vientos corrosivos y descargas eléctricas erráticas. La mayoría de los refugios gemían bajo el asalto, las paredes se doblaban, los techos se desprendían como corteza quebradiza. El pánico aumentaba. Las mentes colapsaban bajo la presión mientras la tormenta desgarraba sus ilusiones de seguridad. Pero el humano permanecía centrado, escaneando el entorno con una calma metódica. Cada ráfaga revelaba nuevos patrones. Cada violento pulso de energía sugería estrategias adaptativas. Su fortaleza era más que una estructura, era un sistema. Activó drones integrados, micromáquinas que reforzaban paneles debilitados, redirigían energía a campos de fuerza dinámicos y modificaban flujos energéticos para contrarrestar los puntos de presión. Se movía casi en ritmo con la tormenta, ajustando, reforzando, prediciendo. Una ráfaga repentina amenazó la pared este y desvió un escuadrón de drones para anclarla con precisión. Una lluvia de picos golpeó el techo. Activó los deflectores térmicos, convirtiendo la violenta energía en una cúpula protectora. A su alrededor, el caos giraba, una sinfonía de refugios fallando, pero su creación se mantenía firme, flexible pero intacta, adaptativa y viva por derecho propio. Los demás estudiantes observaban, con los ojos abiertos de par en par, algunos paralizados, otros luchando inútilmente. ¿Cómo? Susurraban incrédulos, pero no era suerte. Era audacia, anticipación e ingenio, la esencia de la resiliencia humana en un mundo que parecía diseñado para quebrarlos. Cada movimiento calculado era una demostración. Sobrevivir no era obedecer. Era visión, adaptabilidad, coraje. Incluso mientras la tormenta rugía, el humano sentía una extraña soledad. Su mente corría consciente de cada debilidad, cada posible fallo en la fortaleza que había construido. El viento lo arañaba como un depredador vivo, probando no solo su estructura, sino su resolución. La duda se arrastraba en los bordes, un reconocimiento de que el ingenio tenía peso y costo. Pero avanzó, abrazando el desafío como oportunidad en lugar de obstáculo. En algún lugar de la periferia, los sensores alienígenas registraban en silencio sus medidas y algoritmos luchando por cuantificar lo incuantificable. La respuesta del humano era impredecible, elegante, implacable. La tormenta era una maestra, y él, un estudiante de su brutal lógica, doblando sus lecciones a su voluntad sin arrogancia, sin vacilación. Una ráfaga masiva arrancó una sección de la meseta, lanzando una roca dentada hacia la fortaleza del humano. El tiempo se ralentizó mientras evaluaba la trayectoria, calculaba la desviación y ordenaba a los drones interceptarla. La roca se estrelló inofensivamente contra un escudo reforzado. Por un fugaz momento, el asombro reemplazó al miedo, una comprensión de que la humanidad podía soportar extremos más allá de toda expectativa. Esto no era mera supervivencia, era dominio de las circunstancias, convertir el terror en triunfo con precisión y valentía. Cuando la tormenta amainó, los escombros se asentaron como un aplauso apagado. A su alrededor los estudiantes se acurrucaban entre los restos, sacudidos, derrotados.
Su fortaleza permanecía marcada pero indomable, un silencioso testimonio de previsión y audacia. Sin embargo, el humano sabía que las pruebas apenas comenzaban. La siguiente fase pondría a prueba no solo su intelecto y habilidad, sino su resistencia, su moralidad y el espíritu humano mismo. Mañana lo esperaba el aislamiento, y con él comenzaría la tormenta de la mente. El aire era delgado, afilado con escarcha que mordía la piel expuesta. Un paisaje desolado se extendía en todas direcciones, rocas dentadas elevándose como dientes rotos contra la pálida luz. Solo, el humano avanzaba, cada sonido amplificado. El crujido de la grava bajo sus pies, el aullido distante del viento, los ecos huecos de la soledad presionando desde todos los ángulos.